Está, Agustín, buen día, gracias por la invitación. Bueno, Luciano, buen día. Hola, buen buenos día. días, Fernando. Che, ¿cómo viene la semana? ¿Cómo pinta la semana en términos políticos, Fernando? Bueno, estamos en un impasse bastante inquietante con respecto al famoso pacto de mayo que llamó el presidente para hacer en Córdoba con los gobernadores. Y bueno, yo creo que ahí todavía está todo por definirse, no se sabe bien qué va a ser el gran peronismo de todo el país con los grandes gobernadores. Quedó en definir, yo creo que se consolida de alguna manera el bloque de gobernadores patagónicos. De alguna manera, yo creo que los gobernadores, por más que ahora en las últimas semanas, después del encuentro de las primeras semanas de marzo, hayan quedado quietos, creo que eso se va a mantener, creo que se va a institucionalizar con algún organismo público centralizando los intereses de las 5 provincias patagónicas. Creo que se va a dar eso. Creo que además nos Vos decís conviene... que se constituye como un polo de poder, digamos, la región Y patagónica. es que nos conviene a los patagónicos. Nos conviene a los patagónicos por una trayectoria histórica. O sea, las provincias, específicamente Río Negro y Neuquén, son provincias que, si vos mirás la historia reciente, desde el año 1955-57, son provincias que se constituyeron por decisión del Poder Ejecutivo Nacional, del territorio nacional. Había que constituirlo en provincias, y estas provincias son muy jóvenes, son muy recientes, pero además tienen una impronta de intervención estatal muy particular. O sea, todas las iniciativas de repoblamiento, de industrialización, de comercialización, estuvieron incentivadas y guiadas por la participación del Estado, o por lo menos reglamentadas por el Estado. De alguna manera, si vos lo pensás bien, se cimenta sobre la gran teoría de autores que tienen más de 100 años, que dicen que primero está el Estado, después viene el mercado. Entonces, de alguna manera tiene alguna lógica dentro de lo que es nuestro país. Y creo que nuestra región patagónica, en este sentido, como símbolo, nos sentimos todos unidos de alguna manera, ¿no? Más allá de que uno esté en La Pampa, en Río Negro, en Neuquén o en Chubut, estamos como vinculados directamente por las mismas necesidades. A ver, vamos a lo básico. Hace más de 15 días que ya todos prendimos un poco la calefacción. Mientras que en Capital, si usan una frazada es mucho, o sea, ¿no? O sea, todos estamos calefaccionando. Entonces, tenemos como una vida distinta en esta región que la verdad que nos atraviesa a todos los que vivimos en el territorio, además de que cualquier cosa que necesitemos, cualquier conexión, tenemos que subir una ruta, hacer 300, 400 kilómetros. O sea, tenemos como coincidencias culturales, pequeñas coincidencias culturales que nos identifican. Uh-huh. Esto es interesante lo que acabas de decir. Tenemos usos y costumbres diferentes a las de los grandes centros urbanos, sobre todo los que concentran los mayores núcleos poblacionales, AMBA, por ejemplo, o algunos partidos, inclusive en la provincia de Buenos Aires, que son equivalentes a toda la población de Neuquén o de Río Negro, y otros que son tan grandes como Río Negro y Neuquén juntos, ¿no? Eso medido en términos de capital político al momento de ir a las elecciones. Pero también es cierto que la política no se mide solamente por eso, también se mide con los votos que tenés en el Congreso. Y ahí me parece que radica esta advertencia, esta observación que haces sobre la constitución de este polo de poder de los 6 gobernadores patagónicos, ¿no? Sí, claramente. Además, si vos lo pensás bien, a ver, no es que uno es estatista ni que está reivindicando la participación del Estado en la economía y en la sociedad, que pareciese como que ahora está como en discusión, si menos Estado, lo achicamos, lo acortamos, le quitamos tentáculos al Estado para que no intervenga en la sociedad. Que si bien es cierto que el problema era o es presente, que el Estado no es altamente eficaz y eficiente, ¿no? Lo que sí es cierto también es que tampoco podés tener un Estado que no tenga capacidades. O sea, acá la cuestión de fondo es que no se puede discutir un Estado incapaz, o sea, que no esté neutralizado, que no pueda tener potencia, porque un Estado sin potencia no tiene tampoco un mercado potente. Vos pensás los países altamente industrializados tienen de por sí, para trascender sus fronteras comercialmente y poder imponerse comercialmente, primero tienen un gran Estado. Entonces,
no pensemos la economía, o no pensemos que vamos a lograr tener una gran economía en la Argentina, teniéndonos incluidos a más de 50 millones de personas, si no tenemos un buen Estado. O sea, Bueno, ese es ahora lo vos podés tener un ¿no? Estado grande en la Patagonia, Fernando, pero el mercado no va a ser tan grande, digo, por la densidad poblacional que tiene la Patagonia. Tenemos, claro, ahí tenemos ciertas características que nos limitan, pero también tenemos muchas ventajas que las podemos saber explotar claramente, los recursos que no tienen otras regiones. Claramente, ¿por qué te lo planteo esto del Estado? Porque es una discusión que lleva horas, ¿no? Hay bibliotecas escrito de esto. Uh-huh. Pero lo cierto es que, por ejemplo, la OCDE, que es una organización de comercio internacional, sí. Claro, de europeos occidentales, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y fíjate que ellos han ido comparando y analizando el desarrollo en los últimos 40 años de los países, y los estados tienen cada vez más funciones, ¿no? Mejorado sus modos de intervención en la economía, ¿no? Son más proveedores, pero además también son más reguladores. El gasto público, si bien no bajó, ¿no? Ellos tienen un gasto público presionado por las pensiones, la educación, la salud, los servicios sociales. O sea, la temática es exactamente parecida a lo que nos está pasando a nosotros en países que no tenemos un alto nivel de industrialización. Pero bueno, me pareciese como que la misma agenda fuera, ¿no?, la que está en discusión. Si vos lo pensás bien, Trump hace 8 años atrás, cuando asumió la presidencia, deshabitió a los grandes capitalistas que invertían en México. Señores, traigan sus capitales a Estados Unidos, ¿no? O sea, fíjate que hay una regulación desde la administración del Estado hacia la vida común de los mercados, ¿no? O sea, hay como una especie de compulsa ahí. Si vos no tenés un Estado potente, es muy difícil advertirle a los dueños del capital algunas órdenes, ¿no? Creo que esto es pero bueno, Fernando, es una gran discusión que hay en este momento. ¿Qué haces, Luciano? Sí. ¿Cómo te va? Sabes que te quería hacer la siguiente consulta. ¿Crees que de alguna manera esta situación de crisis, ¿no? Este conflicto que ya venimos observando desde hace varios días, de alguna manera estratégicamente favorece a los gobernadores y puntualmente a los gobernadores patagónicos? Digo esto en pos de, por ahí, si bien el contexto es de favorecimiento a través de la puja con el gobierno nacional, pero de alguna manera se mantiene en cartelera, por decirlo de un modo simple. ¿Crees que los beneficia a los gobernadores de las diferentes provincias? Mirá, hay situaciones muy particulares. Hay gobernadores que están desfavorecidos por su posición política dentro del partido al que pertenecen. Claramente los que están dentro del PRO y la UCR, que tienen un problema interno muy grande porque tienen una interna muy grande, porque algunos quieren estar cerca del presidente Milei, otros quieren estar lejos del presidente Milei y se quieren diferenciar. O sea, esos gobernadores están en una incomodidad, ¿no? Vamos a ponerle ese nombre. Después los gobernadores provinciales, que son más bien peronistas, que son identificados con el gran peronismo, ellos están cómodos porque claramente se ponen en la posición de opositor y eso ya no hay blanco-negro, siempre estás en una posición clara. El tema es que nosotros tenemos, por ejemplo, gobernadores provinciales que son provincialistas, que tienen sus propios partidos políticos y ellos tienen que equilibrar entre los grandes partidos nacionales y equilibrar con el presidente de la República. Entonces, están en un tema que yo creo que si esta crisis, más allá de que sea económica o política, está en discusión el pacto político, que es el pacto federal, que es la coparticipación, las relaciones entre las provincias con el gobierno nacional, estamos en un tema que les puede dar una relevancia importante. Si juegan bien, tienen una preponderancia nacional los gobernadores, sí, por supuesto. O sea, que esta crisis puede ser usada para poder crecer, claramente. O sea, yo no veo, o sea, de las grandes crisis, no siempre todo es malo. O sea, esto es lo que quiero decir, ¿no? Esto es lo importante.